Muy buenos días. Soy Hernández Solminiac, director de CLAPES de la Universidad Católica. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar en contacto con ustedes para poder transmitirle una conversación enriquecedora sobre las definiciones políticas para el Chile del siglo XXI. CLAPES aporta las políticas públicas del país y Latinoamérica y queremos apoyar, como siempre, el desarrollo que está viviendo el país en este momento. Y somos, digamos, un espacio de diálogo, de reflexión, a través de la Universidad Católica, para poder ayudar a que el desarrollo del país vaya mejorando la calidad de vida de todas las personas. Hoy día tenemos grandes invitados para esta conversación, así que esperamos que puedan disfrutar y apoyar el desarrollo de esta conversación para que realmente podamos hacer ese aporte al país que he mencionado. Para ello, tenemos organizado de la siguiente forma la estructura. Las primeras palabras de bienvenida van a ser de nuestro rector Ignacio Sánchez, y posteriormente Karin Moore va a coordinar a nuestros dos grandes invitados, el presidente Ricardo Lagos y Lucía Santa Cruz. La verdad que la visión de cada uno de ellos es muy valiosa para el momento que estamos viviendo en el país y iluminarnos para ver cómo podemos seguir. Por lo tanto, rector, le doy la palabra para que dé las palabras iniciales de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de Solminiac. Muy buenos días. Junto con saludar a los asistentes, quisiera agradecer la invitación del director de CLAPES UC para dar unas palabras al inicio de este seminario, con el que se ha querido ofrecer un espacio fundamentalmente para reflexionar sobre el país que queremos construir. Quisiera saludar de forma muy especial a los invitados, al presidente Ricardo Lagos y a la profesora señora Lucía Santa Cruz, miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Como señalé al inicio, este espacio ha sido concebido para dialogar sobre el momento histórico que vive nuestro país y respecto de las definiciones que queremos para el futuro. Desde la Universidad Católica estamos convencidos que es muy relevante ofrecer este tipo de instancias que nos permitan de manera constructiva poder reflexionar sobre los rasgos políticos y sociales de nuestro país. Nuestra sociedad sin duda enfrenta hoy profundos cambios que naturalmente generan incertidumbre, pero que a mi juicio debieran convocarnos a todos y todas a participar activamente y de manera muy dialogante en el proceso de definir el país que queremos. Buscamos hoy, a través de este proceso constituyente, escribir el futuro. Para ello, sin duda es necesario más que nunca lograr consensos que nos permitan avanzar por un camino democrático, donde nos una el bien común, sin por ello dejar de lado nuestras legítimas diferencias que nos enriquecen y que enriquecen nuestra cultura y sobre todo nuestra convivencia. Hoy más que nunca es necesario promover el intercambio de ideas, el diálogo, que ayude a fortalecer nuestra identidad nacional y a generar pertenencia a una comunidad con arraigo en una historia y destino común. Para ello debemos tener presente que no existe una única verdad. La de verdad tenemos que descubrirla entre todos, con la multiplicidad de miradas que ello implica. Es preciso entonces que nos vinculemos desde el respeto hacia el otro, con apertura y también con empatía. Es desde nuestras propias diferencias y puntos de vista en común que lograremos un acuerdo país. Debemos entonces poner en práctica, en primer lugar, una escucha activa que nos permita conocer nuestras inquietudes, nuestros miedos y también nuestros anhelos. De esta manera, con un trabajo y diálogo fraterno, sin duda vamos a poder resolver los conflictos y avanzar hacia un futuro común. Contrariamente a lo que normalmente pensamos, las diferencias son necesarias para la creación, para la generación de un nuevo futuro, un nuevo valor. Las crisis sociopolíticas que vive nuestro país y que está a la base del proceso constituyente
nos debe llevar entonces a plantearnos y a replantearnos respecto de los valores sobre los cuales hemos construido nuestra sociedad. Citando al Papa Francisco en su encíclica reciente Fratelli Tutti, nos señala que para caminar hacia la amistad social y la fraternidad se requiere entonces percibir el valor integral del ser humano, siempre y en cualquier circunstancia que él se desarrolle. Si bien la tecnología hoy nos tiene hiperconectados, hay sin duda una fragmentación que nos ha impedido darnos cuenta de la necesidad de vivir y trabajar de manera colaborativa. Los sistemas sociales y económicos nos han vendido la ilusión de la autosuficiencia. Sin embargo, el ser humano está hecho de tal manera que no se realiza ni se desarrolla en plenitud, sino es en colaboración y fundamentalmente en la entrega a los demás. Sin lugar a dudas que esta pandemia nos ha demostrado que la colaboración y la entrega es fundamental para vivir en sociedad. Desde esta perspectiva, es preciso entonces trabajar por sociedades que integren a todos y a todas, donde no haya espacio a la exclusión. Cada uno de nosotros, desde su identidad política, social, cultural, tiene mucho que aportar al proceso y al proyecto de país que queremos construir. Desde la universidad entonces hemos recogido esta invitación en el sentido de generar también procesos educativos transformadores, inclusivos y de convivencia. En aquella oportunidad, cuando Francisco visitó nuestra universidad hace ya 3 años, nos habló de lo que él denominó esta sociedad ligera, sin trascendencia, y nos invitó a construir el nosotros. Sin el nosotros de un pueblo, de una familia, de una nación, y sin el nosotros del futuro, de los hijos y del mañana, se torna muy difícil la convivencia y la paz. Ese nosotros es el que tenemos que conversar y definir. Tenemos hoy entonces el desafío como sociedad de forjar esta amistosa discrepancia, donde en la búsqueda de una renovada convivencia nacional seamos entonces capaces de incorporar en estas definiciones para el Chile del siglo XXI conceptos que incluyan diversidad, respeto, diálogo e inclusión. Los invito a que nos demos una oportunidad para que desde lo que nos une y nos diferencia podamos encontrar los caminos por los cuales transitar hacia esta sociedad renovada y fraterna que buscamos. Agradezco nuevamente a nuestros muy destacados panelistas, a Karin Moore por la coordinación y moderación de este diálogo que nos puede mostrar muchos caminos de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Karin, por favor, presenta a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias al rector Ignacio Sánchez por sus motivadoras palabras. Vamos a pasar ahora al panel de conversación con los destacadísimos invitados que nos acompañan el día de hoy. Es un honor, un privilegio contar con la riqueza, la experiencia, la diversidad de miradas que aporta el día de hoy el expresidente Ricardo Lagos y la historiadora profesora señora Lucía Santa Cruz. Voy a pasar a presentar más apropiadamente al presidente Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, presidente de la República de Chile entre los años 2000 y 2006, abogado y PhD en economía, fundador del Partido por la Democracia, presidente y fundador de la Fundación Democracia y Desarrollo, ministro de Educación entre los años 1990 y 1992, ministro de Obras Públicas entre los años 1994 y 1998. Entre sus más destacadas publicaciones está el libro Mi vida, Gobernar para la Democracia. Además de En vez de el pesimismo, una mirada estratégica de Chile al 2010 y la reciente publicación del libro Conversaciones para la Nueva Constitución. Expresidente Lagos, le doy la palabra. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Y muy buenos días, junto con mis agradecimientos por invitarme a participar de este debate, que comienza con las palabras muy inspiradoras del rector. Porque creo que lo que él señaló
cuando señaló las palabras del pontífice en su reciente encíclica del Fratelli, que todos los seres humanos, yo diría, somos iguales en dignidad. En último término, eso es. ¿Y cómo somos capaces ahora, en momentos como los actuales, ir del mí al nosotros, ir de mis ideas a nuestras ideas? Y me tomo entonces del tema que acaba de mencionar, de mi último libro que saqué, que su título es Gobernar para la Democracia. Porque llegué a la conclusión que cuando se gobierna, en el fondo se gobierna para preservar los sistemas democráticos. Y eso significa hacerse cargo de las nuevas demandas que conlleva una democracia exitosa que avanza y progresa. Eso entonces, ¿por qué nos tiene ahora en una situación, en una encrucijada difícil? Yo quisiera decir que esta encrucijada difícil no es exclusiva de Chile. No es que es un consuelo saber que estamos en una encrucijada en muchos países, pero es que es más profundo el tema. Alguien podría decir que es un cambio epocal, que durante más de 200 años, después del predominio de los océanos que hubo antes de aquello, vino el cambio de la revolución industrial, que tiene una fecha tan precisa, 1776, en donde surge la riqueza de las naciones de Adam Smith, donde es la revolución que genera la independencia de los Estados Unidos, con todo lo que ello implica, y el señor Watt que inscribió su patente en las patentes que se inscribían en ese tiempo en la City en Londres, en 1776. Y con ello nace entonces la revolución industrial. Y esa revolución industrial en el fondo se ordena en dos factores fundamentales. El capital para comprar la máquina indispensable y luego los trabajadores que son indispensables para hacer andar la máquina. Y surge el concepto entonces que esa máquina se instala, el concepto de fábrica y reproducción en serie. Esa revolución industrial permeó los últimos 200 años de la vida de los seres humanos en la Tierra. Esa revolución industrial permitió pasar allá por el 1800 de una población menor a los 1.000 millones, a los 1.600 millones en el 1900, y el salto el año 2000 a 6.000 millones. Nunca los seres humanos habíamos tenido ese salto. El salto que significó que los seres humanos en promedio tenían una esperanza de vida de 28 años, sí, 28 años, porque la mortalidad infantil era muy grande en aquellos años, en el 1800, a lo que es la esperanza de vida de ahora. Y qué decir en consecuencia también lo que implicaba aquello, porque en el 1800 el 92% de los seres humanos vivían en el campo, solo el 8% en lo que hoy entendemos como ciudad. Y lo que tenemos hoy no necesito explicar. Entonces, es este gran cambio que se produce con la revolución industrial y que empieza a concluir cuando comienza a emerger la revolución digital. Que claro, a lo mejor la revolución digital adquiere su marca ya por a lo mejor el 2007, cuando apareció este aparatito. Y el señor Steve Jobs entonces se dio el lujo de decir, aquí usted tiene ahora todos los conocimientos del ser humano en esta maquinita. Sí. Ahí entonces comienza una nueva época. Y como todo cambio epocal, cambian también los paradigmas con que hemos llegado hasta este momento. Y el paradigma del pasado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez, después de la experiencia de la primera, los países vencedores deciden ayudar a través del Plan Marshall a los países vencidos para que todos puedan crecer. Y surge entonces el paradigma del ingreso por habitante. Y todos nos educamos bajo ese paradigma. Los países teníamos que crecer
por habitante para poder distribuir mejor los frutos de ese crecimiento. Sí. Sin embargo, esos seres humanos, también durante el siglo XX lo que hicimos, e hicimos muy bien, fue aprovecharnos de lo que el planeta nos entrega. Y en cierto modo, podríamos decir, depredamos el planeta. Y vinimos a tomar conciencia de esta realidad en los últimos 20 años del siglo pasado. Y en donde empiezan a plantearnos si es posible que el ser humano siga depredando el planeta, utilizando para sí aquellos bienes que se pueden extraer del planeta, y surge el concepto entonces de justicia intergeneracional. Esto es, tenemos derechos nosotros ahora de apropiarnos durante nuestra vida de estos bienes o de servicios. ¿Y qué pasa con los que vienen después? Y en consecuencia, el cambio implica también una justicia intergeneracional. Y acá tenemos entonces dos problemas fundamentales. El cambio climático que ayer no conocíamos y ahora sabemos que lo genera el ser humano con sus actividades. Y más importante, en segundo lugar, ¿qué dejamos a nuestros herederos? Lo que nosotros recibimos de nuestros antepasados. Y agreguemos entonces el tema que se nos olvida a muchos, que lo que estamos emitiendo en tema de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global, esos gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante 120 años. Sí, 120 años. Y no necesito explicar entonces que los gases de efecto invernadero que yo he emitido el año pasado, claro, se agregan a los que ya están arriba en la atmósfera. Y retiramos aquellos que mi abuela o bisabuela emitió hace 120 años atrás, porque ya dejaron de producir efecto alguno. Pero fíjese usted, lo que yo emití el año pasado es mucho más de lo que emitió mi bisabuela 120 años atrás. Y ese en consecuencia es el gran problema, que lo que emitimos hoy es mucho más que lo que emitieron nuestros antepasados 120 años atrás. Y por lo tanto cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y el efecto invernadero entonces es lo que produce el calentamiento global. Y por lo tanto estamos obligados a emitir cada vez menos gases que antes para poder reducir lo que hay en la atmósfera. Ese es el desafío. Y en consecuencia ese cambio de pasar a lo de ayer a lo de hoy, junto con esto, el cambio digital, hace que ahora entonces tengamos una situación política muy distinta. Y esa situación política significa la inmediatez de la forma de comunicarse. Y antes teníamos un sistema político que era vertical. El líder habla, los partidos ordenan a sus parlamentarios. Hoy, la pregunta va a ser no cuál es su ingreso por habitante. La pregunta va a ser cuánto emite usted por habitante. Y los países van a ser calificados de acuerdo a ello. Y este va a ser entonces un problema, pero también un beneficio, porque los países van a valer con un nuevo paradigma. ¿Cómo reducimos la emisión de gases de efecto invernadero? Y por lo tanto, si estamos en un cambio epocal de esta envergadura, esto va a permear lo que cada uno de nuestros países haga. Y a partir de eso, entonces, podemos analizar qué perspectivas tenemos como Chile y en qué medida estamos en condiciones y en qué medida podemos aprovechar de aquellas energías renovables no convencionales que nos permitan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, en el avance científico hay buena parte del futuro. ¿Cómo ordenamos a partir de esta diferencia un propósito común? ¿Cómo somos capaces de decir sí, queremos que los seres humanos sean iguales en dignidad? Y eso quiere decir que queremos que los seres humanos tengan un mínimo civilizatorio para todos. ¿Y cómo organizamos en consecuencia
el país para que ese mínimo civilizatorio llegue a todos? Son grandes preguntas, pero que tienen respuesta si todos somos capaces de entenderlo. Y por ello, en un momento en que alguien dijo que esta elección de los constituyentes en Chile para ir llegando a mi país era la madre de todas las batallas, yo pensé que era un error decirlo así. La elección de los constituyentes en su diversidad debiera ser la madre de todos los acuerdos, en donde ellos tienen la legitimidad propia de su elección, y tenemos que entender entonces cómo debemos avanzar. Por ello yo diría entonces que las posibilidades que tenemos hacia adelante como país, sí, aprendamos de lo que ocurre en el resto del mundo y veamos también cómo eso del resto del mundo nos empieza a incidir. Cuando vemos que un presidente como Biden dice que tiene que haber un cierto impuesto, por ejemplo, para las grandes transacciones internacionales de las grandes empresas transnacionales, y que estos impuestos se debe pagar en el país donde se generan esas rentas y no en donde está inscrita la casa matriz, que normalmente debe ser alguna isla en algún país por ahí, que tiene ventajas tributarias. No deja de ser interesante que el país más poderoso tal vez del mundo, más importante, más significativo, entienda que el concepto de soberanía debe dar paso respecto de ciertos temas a un entendimiento más global. Menudo tema y menudo problema. ¿Cómo lo adaptamos? Y por ello hoy, cuando en el Chile de hoy estamos invitando a hacer un proceso constituyente, tenemos que entender la diversidad de opiniones que habrá, pero también tenemos que entender que a ese proceso los constituyentes tienen que llegar con el mejor de los espíritus. Esto quiere decir que cada uno de ellos tiene una concepción clara de lo que es su verdad, pero su verdad tiene que dar origen a nuestra verdad cuando concluye con el hermano que tiene al frente, que es tan constituyente como él. Y que respecto de un tema piensan distinto. Y porque piensan distinto tienen que llegar a tener un consenso. Y cuando se produce ese consenso, esa es la verdad para ellos dos. Si esto pasar del mí al nosotros, lo logramos hacer en esa asamblea, y una vez que empecemos a adentrarnos en los temas que hay concretos, en esos temas concretos va a ser más fácil avanzar. De entender con claridad, claro, que la obligación es hacer una constitución, una casa para todos nosotros, en que cada uno entra con sus particulares visiones, pero también es una casa lo suficientemente amplia para que todos podamos tener nuestras visiones, pero entender que allí tenemos que alcanzar un consenso. Y por ello, y ese consenso se alcanza a través de las normas de la Constitución. Por ello a esa casa entramos todos, porque son las normas por las cuales nos vamos a regir. Y tenemos claridad que muchos de los problemas no los va a resolver la Constitución, por no decir la mayoría. Lo que la Constitución hace son los mecanismos por los cuales podemos tener políticas públicas para resolver cosas muy concretas. Pero el cómo, el cuándo hacemos esas políticas públicas está definida en la Constitución. La Constitución hoy, no me cabe ninguna duda, va a tener normas respecto al tema del cambio climático, porque es el tema de hoy. Así como hubo normas que hubo la Constitución del 25, producto también de un movimiento social, el Cielito Lindo, etcétera, etcétera, del presidente Alessandri Palma. Y en consecuencia creo que acá estamos en un momento muy importante para el país, pero que tenemos que tener una mirada abierta al cambio epocal, porque ese cambio nos va a permitir tener otros parámetros distintos a aquellos de los cuales estábamos acostumbrados. Y última reflexión, y la última reflexión, es que ahora, al tener una política mucho más horizontal, tenemos que aprender a escucharnos unos a otros y a empatizar unos con otros, a comprender al otro, el por qué piensa como piensa, y a entender que a medida que Chile avanza, ese avance tiene que llegar a todos. Y eso yo creo que es el parámetro último. Si quiero citar a
a quien normalmente hago, que es Bobbio. Él dice que en una sociedad todos tenemos que ser iguales en algo, al menos iguales en algo. ¿Y qué es el menos iguales en algo? Es lo que él llama el mínimo civilizatorio. Y además está a decirlo, ese mínimo civilizatorio lo definen los ciudadanos. Cuando usted dice, el Estado tiene que poner agua potable rural en las comunidades más aisladas, es una decisión política, pero el mínimo civilizatorio es que haya agua potable rural. ¿Y por qué en el campo es más difícil? Porque en la ciudad usted se conecta al caño, y si el agua está muy cara, usted puede subsidiar a aquel que consume menos, pero y en el campo, ahí está el concepto de Bobbio. Y ahí entonces este mínimo civilizatorio es lo que nos permitiría entonces decir si quiere una constitución que en el fondo al ser humano, porque lo queremos a todos iguales en dignidad, esa dignidad sea porque viven en un país donde un mínimo civilizatorio que va progresando día a día. Dejémoslo hasta ahí. Muchísimas gracias, expresidente Lagos, por sus palabras. Ciertamente estamos en un momento único en nuestra historia, no solo nacional, sino también global. Y es importante recurrir a un esfuerzo colaborativo, ¿no es cierto?, para construir un mejor futuro. Usted lo ha dicho en sus últimas reflexiones y creo que es importante recordar también las sabias palabras del profesor Maturana, que ya nos dejó, reconocer a otro como legítimo otro. Probablemente es una invitación sostenida en este tiempo. Voy a presentar ahora, sin demorar más esta interesante conversación, a nuestra próxima interesantísima invitada. Es un honor contar con ella, se lo expresé en las reuniones previas a este encuentro. La señora Lucía Santa Cruz Sutil, historiadora, máster en filosofía de la Universidad de Oxford, doctor honoris causa por King's College de la Universidad de Londres, profesora titular de Historia Universal Moderna en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y autora de diversos libros, entre ellos La igualdad liberal, ¿Pensamos tan distintos? Y el que creo que a todos nos interesa más, probablemente, La buena mano, y que agradecemos ciertamente quienes lo hemos podido tener con nosotros. Voy a dejar con ustedes entonces ahora a la profesora Lucía Santa Cruz. Muchas gracias, Karen, muchas gracias a la Universidad Católica y a CLAPE por, de verdad, el honor de poder participar junto al presidente Lagos en esta mañana. El presidente Lagos ha dado una magistral conferencia de las grandes tendencias del mundo y hacia dónde nosotros avanzamos. Y en comparación, mis palabras van a parecer tremendamente provincianas porque me voy a referir exclusivamente a nuestro país. Y creo que es una buena combinación. Bueno, permítanme una pequeña deformación profesional, porque este es un riesgo que siempre se corre cuando se regala un espacio como este a quien tiene como preocupación principal el estudio de la historia. En este caso yo creo que es justificado comenzar evocando esa gran recomendación que nos dejó Alexis de Tocqueville, uno de los más lúcidos historiadores y pensadores del siglo XIX. Él dijo: cuando el pasado deja de iluminar el futuro, el espíritu camina en la oscuridad. Bueno, yo no creo que exista una verdad histórica. La historia es la interpretación pensada de los sucesos ocurridos y por eso nunca puede ser estática, nunca puede ser oficial y siempre estará sujeta a revisiones, nuevas preguntas, nueva información y nuevas metodologías. Por eso no aspiro más que a presentar una hipótesis que es solo, como todo conocimiento, conjetural. Yo creo que es esencial entender lo ocurrido en el pasado, porque sin eso no creo que sea posible entender las raíces profundas de lo que nos acontece hoy en nuestro país, que no puede sino definirse como una crisis mayor, política, constitucional, de todas las instituciones, crisis económica,
sanitaria a mayor abundamiento, y también del imperio de la ley como forma de relación entre los chilenos con exclusión de la violencia. Me refiero, por cierto, a la gran transformación económica de finales del siglo XX, desde una economía centralizada, donde la mayoría de los recursos y beneficios eran asignados por los gobiernos, a una economía abierta al mundo, al comercio internacional, basada en la existencia de mercados libres y competitivos, en el derecho a propiedad, la iniciativa privada, la disminución de las atribuciones del Estado sobre las decisiones y actividades económicas, la aceptación de inversiones extranjeras, un énfasis respecto a la importancia de los equilibrios macroeconómicos y la creación y consolidación de un mercado de capitales vigoroso. Y en general, el fomento de mayor participación de la iniciativa privada en la solución de problemas públicos, como por ejemplo la educación. Esto dio lugar a un ciclo de crecimiento económico sostenido a tasas inéditas, y con ello aumentaron significativamente los niveles materiales de vida de todos los sectores, llevando a rangos de prosperidad sin precedentes que cambiaron los patronos de consumo, de bienestar, los estilos de vida de todos los chilenos, pero por sobre todo la forma en que nos percibimos y la forma en que nos relacionamos con los demás. Lo que no siempre se dimensiona bien son las consecuencias que estas transformaciones trajeron consigo para la estructura social chilena, para las mentalidades, para los sueños y las aspiraciones. El crecimiento y la modernización capitalista cambiaron radicalmente la estructura ocupacional, generaron mayores números de trabajos gerenciales, de mano de obra calificada, y disminuyó el número de ocupaciones manuales y de baja calificación. La participación del sector privado permitió a su vez aumentar el capital educacional del país, elevando el promedio de años de escolaridad de 4 años promedio a 12 o 13, y el acceso a la educación superior de 3% a cerca del 50%, de los cuales un 70% es primera generación que accede a esta oportunidad. No es necesario, creo yo, ser marxista para constatar que los cambios en las condiciones de vida material modificaron en su esencia las formas de relación entre los chilenos. Cambiaron los mecanismos y criterios de jerarquización social, produjeron mayor movilidad que en cualquier otra época histórica y difuminaron las rígidas fronteras entre las clases sociales. Proceso muy incompleto, por cierto. Pero más importante, estos cambios sociales generaron 2 fenómenos importantes. El surgimiento de nuevas élites, más amplias y variadas que aquellas del orden social tradicional, vinculadas a la generación de riqueza, y la disminución de la pobreza desde 45% o más, lo cual dio lugar al surgimiento de una clase media emergente y aspiracional. Si uno mira esta dimensión de lo que ha sido nuestra historia, parece incomprensible por qué en estos momentos estamos hablando de una crisis profunda global de la institucionalidad chilena post-estallido social. El problema es que, como dijo Hirschman, todo proceso de desarrollo encabezado por un gobierno o un sector político genera, junto con satisfacciones, una cierta dosis de frustración. Una cierta dosis de frustración que puede ser bastante mayor. Los procesos de cambios económicos y políticos, se ha dicho hasta el cansancio, llevan en su interior las semillas de su propia destrucción. Por eso hay que asumir también las fuentes de tensiones y de conflictos que este proceso de modernización, además inconcluso, a medio camino, trajo consigo. Por cierto, la modernización es muy incompleta, con un sistema de educación pública que no tuvo los avances en calidad que la meritocracia realmente exige, con una clase media que sale de la pobreza, lo cual es un gran logro, pero es una clase media
que no es la clase media del siglo XX, es una clase media vulnerable, que ya no está en la pobreza dura, pero que sí sigue siendo precaria, vulnerable, con muy bajos salarios y permanentemente temerosa de volver a caer en la pobreza. Más que eso, y algo que muchas veces se olvida, es la perduración de una pobreza dura que afectaba antes de la crisis actual de los últimos 2 años a más de 2 millones de chilenos, con el resultado de tener 500.000 jóvenes, por lo menos, ninis que no trabajan y no estudian. La transformación económica produjo, aunque no se acepte generalmente, una gran movilidad social absoluta, en el sentido de que, salvo este núcleo duro de pobreza, que no se logra revertir, los habitantes de hoy tienen condiciones y oportunidades infinitamente mayores que sus padres, las cuales en su gran mayoría no podían esperar ocupar sino la misma posición económica y social que sus padres, sus abuelos y tatarabuelos. La movilidad relativa fue ciertamente más escasa. Todos estos cambios positivos en sí también tienen debilidades, y las etapas de modernización incompletas, a veces llamadas la trampa de los ingresos medios, son siempre riesgosas, y en la práctica es una etapa que muy pocos países han logrado superar con éxito. Por de pronto desatan cada vez más expectativas más materiales, más ambiciosas, cuya posibilidad de satisfacción depende del crecimiento económico y sostenido. Eso es un dato que debe estar presente en todo nuestro análisis. Ahora, cuando las personas salen de la indignidad de la pobreza y de condiciones subhumanas, se producen cambios psicológicos muy trascendentales que tienen consecuencias políticas. El pobre, que siente que ya no lo es, reemplaza la desesperanza crónica, que es tal vez el peor síntoma de la privación material, y la sustituye por aspiraciones y expectativas que pueden ser ilimitadas. Las personas cambian la percepción de sí mismas, adquieren mayor autoestima, mayor dignidad, como decía el presidente Lagos. Sobre todo si va acompañada de mayores niveles educacionales. Se sienten y se saben, con razón, iguales, y exigen y reclaman sus derechos y un trato igual ante la ley y en dignidad, todo lo cual en estos procesos de transición no siempre reciben. De hecho, aquellas conductas y prácticas como el uso de información privilegiada, la corrupción, el financiamiento irregular de la política, la mala atención a los clientes, las evasiones tributarias cometidas por algunas empresas, abiertamente contrariaron las promesas de la economía de mercado, que son la igualdad como consumidores y la competencia sobre la base de precios, calidad e innovación, y no sobre la base de clientes cautivos. Esto erosionó la idea misma de la meritocracia, que dicta que las posiciones en la sociedad no pueden nacer del privilegio, ni tampoco ser el resultado de los abusos. Y en virtud de eso es que genera un tipo de desigualdad que tiene una connotación y una aceptación y legitimidad distinta. En definitiva, cuando la población se percana que no basta con acceder a la universidad, si esta no es de calidad, o percibe que hay riquezas producidas por el efecto de abuso, se va socavando la justificación moral del orden liberal. Este clima, creo yo, proveyó la incubadora perfecta para la rabia, la frustración e incluso el odio, que ahora además tiene la posibilidad de expresarse masivamente sin intermediarios en las redes sociales. Yo creo, y con esto voy a dejar espacio para la conversación posterior, yo creo que con el fin de la concertación y el advenimiento de la nueva mayoría, se inició un nuevo ciclo.
seguramente en concordancia con este nuevo ciclo y con los nuevos paradigmas que ha mencionado el presidente Lagos. Un nuevo ciclo económico y político, y ello llevó a que esa transición, que había sido motivo de orgullo y admiración, aquellos 30 años de prosperidad, paz social, estabilidad política, terminaron por ser transformados en el periodo negro de la historia, con la complicidad, desgraciadamente a mi juicio, de quienes habían sido sus protagonistas principales, que debieron defender con orgullo su obra. Entonces se produce un cambio de paradigma, de crecimiento con equidad y búsqueda de igualdad de oportunidades, a la imposición de criterios igualitaristas de todos los ámbitos, incluso a expensas del crecimiento que deja de ser prioridad. Y así se deterioran las reglas del juego, fiscales, tributarias, laborales, previsionales, regulatorias y hasta la jurisprudencia judicial. Entonces, tras el estallido social, que yo creo que si en la conversación surge la posibilidad de analizarlo un poco más, porque a mí el tiempo no me va a dar, yo creo que vamos a tener una discusión muy larga respecto a cuáles han sido sus causas. Hay quienes sostienen que ha sido la desigualdad en circunstancias que fueron los periodos donde en forma más contundente disminuyó la desigualdad. Fueron los abusos, efectivamente, que privaron al sistema de la legitimidad moral que requiere para perdurar en el tiempo. Fue esta pobreza que de alguna manera se dejó en el olvido. Fue también causada dentro de este contexto global de debilidad institucional, pérdida de consensos fundamentales respecto al régimen político y económico, en un país que yo considero que sigue estando severamente fracturado en términos ideológicos. El hecho es que hoy día enfrentamos un desafío mayor. No cabe la menor duda de que tanto el estallido como la elección constitucional nos han creado nuevos desafíos que tenemos que enfrentar y que yo creo que el rector y el presidente Lagos han sintetizado la filosofía que debe inspirarla. Yo tengo aprensiones respecto a lo que de aquí va a salir. Yo creo que es grave la eliminación de los partidos como intermediarios viables entre la población y las instituciones. Solo el 30% de los constituyentes pertenecen a partidos políticos. A mí me parece que eso es... creo también que no son solo una agregación de intereses, sino que hay cierta ideología que recorre, que aúna en la crítica al sistema, a los ecologistas, a las feministas, a la lista del pueblo, etcétera, etcétera. Pero quiero terminar diciendo que yo creo que la democracia, esa democracia que está profundamente ligada, como dijo el presidente Lagos, a la revolución industrial, porque fueron los cambios tecnológicos que se fueron produciendo a partir del descubrimiento de la invención de la imprenta, fueron esos cambios tecnológicos que transformaron la esencia del concepto de riqueza, porque la riqueza que era estática en la sociedad agrícola, porque dependía de la tierra, pasa a ser creada. Esa prosperidad, esa concepción de la política basada en derechos fundamentales y libertades y autonomía personal, que son los grandes logros de la democracia. Yo creo que es posible que vaya a haber cambios importantes en las formas democráticas. Mi apuesta sería a que cualquiera sean estos cambios, podamos realmente resguardar lo que es la innovación mayor en la historia de la humanidad, que es la idea de que las personas somos todas iguales ante la ley, iguales en dignidad, y que por lo tanto tenemos derechos personales inalienables a pensar lo que queramos, a profesar la religión que queramos, a decir lo que queramos, a leer lo que queramos, a juntarnos con quien queremos, en fin, los derechos civiles propios de la democracia representativa. Y con esto agradezco nuevamente la invitación.
Muchísimas gracias, profesora Santa Cruz, por su tan completo análisis y tan interesante mirada respecto del tema que hoy día nos convoca. Antes de dar espacio a la conversación entre nuestros invitados del día de hoy, voy a recordar a las personas que nos están acompañando vía streaming que pueden hacernos llegar sus preguntas accediendo a la página web de CLAPES UC, www.clapesuc.cl, donde se encuentra un chat especialmente habilitado para que puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, que de hecho ya han llegado bastantes. Presidente Lagos, lo invito a esta conversación. Sin duda, tal como decíamos hace un momento atrás, estamos en un tiempo de cambios importantísimos a nivel global, a nivel nacional, cambios que probablemente eran tendencia y que hoy son producto también de la pandemia, realidades aceleradas. Y de alguna manera se nos invita a proyectar un futuro con mayor inclusión, mayor diversidad, más inversiones sostenibles, con mayor cuidado del medio ambiente, con un espacio importante a la innovación, a los negocios, al emprendimiento. Y esto requiere de un esfuerzo colaborativo en el que todos hemos coincidido el día de hoy. Sin embargo, el ambiente en nuestro país parece no estar tan dispuesto, ¿no es cierto?, a ese diálogo sincero, honesto, a esa voluntad finalmente de un legítimo diálogo y reconocimiento del otro. Lo hemos visto en distintas circunstancias en los últimos meses. En este contexto, la primera inquietud que se repite en las distintas preguntas que nos han llegado y a la que invito a ambos: ¿cómo recuperamos, cómo reconstruimos las relaciones de confianza entre el gobierno y los ciudadanos? Voy a dar primero la palabra a la profesora Santa Cruz para luego dársela al presidente Ricardo Lagos. Lucía. Muchas gracias. A ver, una de las deficiencias de la modernización precisamente se refiere a nuestra incapacidad para generar lo que se llama el capital social, que son aquellas relaciones de confianza que nosotros podemos generar tanto en nuestros grupos más cercanos como con la política. La confianza en Latinoamérica, pero tengo entendido que principalmente en Chile, es aquello que cementa las relaciones, que cementa el funcionamiento, aceita el funcionamiento de las máquinas institucionales, está particularmente ausente. Si hiciéramos un catastro de cuánto capital social, yo creo que nos encontraríamos con una deficiencia muy grande. Esto tiene muchas vertientes, muchas causas. Pero yo creo que algunos de los desarrollos y fenómenos sociales que nosotros hemos ido, en los cuales hemos ido evolucionando, han contribuido a esta falta de confianza. Yo sostengo que no es baladí, y no estoy hablando desde un punto de vista moral, sino que meramente económico, social y político, no es baladí la desestructuración mayor de la familia que se ve en Chile. No estoy hablando en términos religiosos ni monógamos, no. Es la idea de que la familia, que es la fuente principal donde se transmiten aquellos valores que crean la confianza, hoy día está muy debilitada en la medida en que hay un número enorme de hogares a cargo de una mujer sola que debe criar al hijo, educar al hijo y además ganarse la vida para que pueda crecer. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y es que a los hospitales públicos un 40% de las mujeres llegan a parir solas y salen del hospital solas. Bueno, causas de falta de confianza yo creo que hay muchas. Ahora, ¿cómo las restauramos? Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio radical de la autopercepción que tienen los políticos de sí mismos y de la forma en que se relacionan entre ellos. A mí
cuando veo las noticias, entiendo perfectamente por qué los partidos políticos y por qué el Congreso tienen una valoración tan baja. Yo creo que dentro de los cambios radicales que ha habido entre lo que fueron los años de la Concertación y lo que es hoy día, es este deterioro del respeto a las instituciones. Yo creo que el presidente Lagos tenía razón cuando decía, dejen que las instituciones funcionen. Pero hoy día las instituciones no funcionan porque sus actores no permiten que funcionen. No es posible que los congresos se atribuyan facultades que la Constitución no les entrega y que priven al presidente de sus legítimas atribuciones. En fin, yo creo que hay, y lo primero debería ser que la clase política tome conciencia de lo grave que es que la población en general los tenga como los peores evaluados de toda la sociedad chilena. Es muy cierto lo que comenta Lucía, pero también eso pasa probablemente por atraer a personas íntegras, ¿no es cierto?, al servicio público. Y ahí tenemos un desafío también como país, bueno, en realidad en casi todos los ámbitos, pero particularmente para recuperar esta confianza en el gobierno. Es curioso plantearnos este desafío tan potente que tenemos en términos, ¿no es cierto?, de digitalización, de globalización, ¿no es cierto?, de cambio climático, donde requerimos trabajar en equipo cuando hay tanta desafección finalmente por la institucionalidad, probablemente también por la misma experiencia de esta modernidad inconclusa de la que usted hablaba hace un momento atrás, que también genera en la ciudadanía vivencias distintas, ¿no es cierto? Esa modernidad inconclusa para unos ha sido tremendamente grata y ha sido un aporte importante en su evolución familiar y personal, ¿no es cierto? Pero para otros esa vivencia ha sido totalmente distinta y probablemente ahí también hay parte de las causas en las que se enfoca, ¿no es cierto?, la crisis de octubre del 2019. Expresidente Lagos, por favor, su opinión respecto de esta crisis de confianza que acompaña este proceso. Yo a lo mejor voy a sonar un poquito muy disidente, porque creo que la crisis de confianza tiene que ver fundamentalmente con que un grupo mayoritario se ha negado sistemáticamente a dar las atribuciones obvias que todo país requiere para cumplir sus necesidades. Me explico. ¿Puede un país crecer 3 o 4 veces su ingreso por habitante y mantener congelado en un 20% los ingresos que recibe el Estado por concepto de impuestos? Quiero ser muy claro. El 20% del producto del país lo recauda el Estado por la vía de los impuestos prácticamente desde el año 93 o 94, donde hubo un aumento de un 16 a un 20%. Y desde ese momento hasta hoy sigue siendo 20%. En circunstancias que cuando usted ha tenido los desarrollos que ha descrito Lucía, aquellos sectores que están mejorando su nivel de ingreso tienen otras demandas, como por ejemplo educación para sus hijos que pueden llegar a la universidad. Y claro, surge el crédito con aval del Estado como una forma de disminuir los créditos para los que van a la universidad. Pero ese crédito con aval del Estado tenía un elemento importante. Había que garantizar no solamente la calidad de la educación, y de ahí la necesidad entonces de tener una agencia acreditadora de calidad, que en la calidad de la educación tenía que incluir también algo tan importante que respecto era la empleabilidad de los estudios que se estaban impartiendo. Nunca para acreditar una universidad se pidió esto. No logro entender por qué los ministros de educación nunca lo pidieron. Y tiene usted una cantidad de jóvenes que fueron a la universidad, sacaron un cartón y de poco les sirve. Pero ese es un detalle.
¿Sabe cuál es el detalle de fondo? El detalle de fondo es que si usted aumenta los ingresos por habitante, la demanda de bienes y servicios que se hacen a los servicios públicos del Estado van a aumentar. ¿Por qué aquellos países desarrollados como Alemania, que miramos todos con mucho respeto, no digo Francia, que la miran con un poquito menos respeto, pero en Alemania, ¿qué porcentaje del producto va a las arcas fiscales? 38%, 36%, ahora un poquito menos. En Chile sigue siendo el 20%. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la mejor demostración que esto era insuficiente es que voy a tener que dar fechas ahora. Desde Piñera 1, 2010, Bachelet 2, 2014, Piñera 2, 2018, el aumento del endeudamiento del Estado habla a las claras de la incapacidad tributaria que obligaba al Estado a endeudarse. Digamos los números, el endeudamiento del Estado de Chile al término de la presidenta Bachelet era del orden, Bachelet 1, en el año 10, era del orden de aproximadamente un 10% del PIB. La deuda pública de Chile era un 10%. Esa deuda pública, que era un 10%, al término de los periodos que he mencionado, había aumentado al 28%. O sea, un 18% para un periodo de 12 años. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Todos los años el Estado tenía que endeudarse un poco más para satisfacer las demandas en bienes y servicios que esos sectores que tienen un mayor ingreso demandan de la sociedad. Y nunca hubo las mayorías suficientes para poder aumentar aquello. Pero me indigna la situación. ¿Por qué me indigna? Porque lo único que aceptaban los partidos de derecha, tengo que decirlo así, excúsenme, era aumentar el IVA. El impuesto más injusto de todos. Aumentar el IVA. Yo lo sufrí. Cuando para poder financiar el auge y para poder financiar otras tareas, lo único que me dijeron fue aumente el IVA, pues. ¿No ve que usted aumentó el IVA cuando fue ministro de Obras Públicas para poder hacer la infraestructura que se necesitaba para los colegios educacionales? Y se aumentó entonces el IVA de 17 a 19. Pero no se preocupe, una vez que los liceos estén construidos, se volvemos a 17. Y cuando llegamos a los liceos que ya estaban construidos, había que bajarlo, no se pudo bajar. ¿Por qué? Bueno, porque necesitábamos esa plata porque me negaron el financiamiento para el auge. Y me dijeron, pero déjenlo en 19 y se acaba el problema, pues. Hasta me rechazaron un impuesto a los alcoholes y al tabaco. Y no quedó otra que aumentar el IVA, dejarlo tal cual. Entonces, Chile tiene el triste récord que el IVA es casi el 50% de todo lo que recibe el Estado en Chile. ¿Sabe cuánto es en la OECD? 20%. En otros países ni eso. El más injusto de todo. Entonces tenemos un sistema tributario injusto y que se han negado a revisar. Y entonces, ¿puede usted multiplicar el país, el ingreso per cápita por 3 o por 4 y mantener los bienes y servicios del Estado congelados? Ahí está el problema de fondo. Y ese problema lo hemos sufrido, lo he sufrido en su momento y sigue exactamente igual. Entonces aquí tenemos un problema de fondo y es cómo tenemos un sistema tributario justo. Y vamos a otros temas. Miren lo que pasa con las pensiones. Último tema, mire, escúcheme. ¿Qué es lo que pasa con las pensiones? Todos sabemos que cualquier sistema de pensiones tiene que tener a lo menos un 20% de imposiciones, 18 o 20%. Estamos en 10 y estamos discutiendo cómo se sube a 16. Y mientras tanto creamos un pilar solidario que lo va a financiar el Estado. Entonces terminamos en este caos
en donde deciden retirar el 10%, que es pan para hoy, hambre para mañana, pero ya no importa esa legislación. Por eso creo que una respuesta bien concreta, que en el próximo situación constitucional el Parlamento también tenga una dirección de presupuesto, de manera que los señores parlamentarios sepan cuáles son las consecuencias de sus disposiciones que están haciendo. Pero en fin, eso ya es otra historia. Gracias, presidente. Sí, digo esto porque es la forma de poder explicar el por qué estamos en lo que estamos. Porque explotó la caldera de decir, no, sigamos como estamos bien. Como dijo un senador, que ya no es senador, esto da para una vuelta más de tuerca, cuando se produjo la explosión del año 11. Bueno, tanto esperando. Sin duda, sí, sin duda da espacio para varias vueltas más de tuerca, ¿no? Un poquito concreto para explicar el por qué se produjo la explosión. Más las cosas que dijo Lucía, por cierto. Acá hubo escándalos, situaciones inadecuadas, aprovechamientos, qué sé yo. Pero eso fue lo que... Pero el tema de fondo es el que estoy diciendo yo. Claro que sí, en un contexto de desaceleración. Sí. Perdón, ¿Puedo hacerlo? Porque el presidente hizo una invitación a la disidencia y yo me voy a unir a esa, disintiendo en parte con lo que él ha dicho. Yo no pretendo, no soy economista como él, no pretendo tener una visión muy acabada del sistema tributario y parece haber un consenso de que debe cambiar. Pero yo no creo en esta... se me hace difícil aceptar esta visión un poco maniquea en que había un grupo, la derecha, que torpedió todo lo que tenía que torpedear. Porque la verdad es que la concertación tuvo mayoría en el Parlamento, prácticamente siempre. Los impuestos se cambian con una mayoría. Y de hecho... La mayoría... Bueno, pero hubo muchos gobiernos de la concertación que tuvieron mayoría, y tanto es así que, por ejemplo, el impuesto a las empresas, que en los años 90 era menos de la mitad del promedio de los países desarrollados, pasó a superar en más de un 20% el promedio de los países OCDE. Y hoy día Irlanda tiene un 12% de impuesto a las empresas y en Chile es uno de los más altos de la OCDE. Yo creo que lo que sucedió durante todos esos años es que se produjo un consenso real respecto a la importancia del crecimiento. Y las estructuras tributarias sí afectan el crecimiento. Tenemos que entender que una parte importante de la recaudación proviene del aumento de los ingresos por crecimiento. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya, pero yo no creo que aquí haya un sector que es el malo. Yo creo que se produjo un consenso mucho más espontáneo, que tenía que ver con el consenso de Washington, con este acuerdo de que la economía de mercado, el crecimiento, eran los instrumentos necesarios para mejorar las condiciones sociales. Entonces, creo que hay que matizar, no lo que usted dice en el fondo, de que habría que cambiar la estructura, pero sí de las responsabilidades que le cabe a cada cual. Bueno, las responsabilidades cada uno las ve desde su punto de vista. Lo que yo he visto hasta ahora ha sido esta realidad, que el 20% del ingreso para el Estado se mantiene estable. Eso no se ha tocado nunca en los últimos 25 años. Esa cifra está ahí. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Con el IVA, pues. Claro, usted me puede decir cualquier cosa cuánto pagan las empresas de impuestos, pero lo concreto es que el IVA es el 50% de la recaudación tributaria de Chile. Como bien dijo el presidente Lago, perdone que le interrumpa, presidente, en su minuto, usted tiene esa frase, usted tiene esa frase, ¿no es cierto?, que recordamos siempre, el crecimiento económico es fundamental y lo demás es música, ¿no es cierto? Y esto, además, esta discusión probablemente se ha dado en un contexto de desaceleración de crecimiento económico y también del potencial de crecimiento futuro, por lo tanto, claramente va a ser una de las preocupaciones para los tiempos
que Karin, actualmente Karin, nos rigen. Karin. Hernán, ¿sí? Sí, el rector se tiene que retirar, así que le va a dar podemos darle un minuto. No, pero No, presidente Lucía, me disculpan porque tengo una actividad programada ahora a las 11. Quería, antes de retirarme, agradecerle muy sinceramente el diálogo, el aporte. Creo que ha sido muy, muy interesante las ponencias y particularmente esta discusión y esta compartir ideas y posturas que creo que en este diálogo y con este respeto y con estas posturas diferentes es lo que necesitamos en el país y es lo que la universidad está logrando. Así que muchas gracias Karin, Hernán, presidente, Lucía, un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias, rector. Voy a cambiarlos de tema porque en honor a las personas que nos han hecho llegar al chat sus preguntas, tengo acá, además de un saludo al presidente Lagos, de la exministra, ¿no es cierto?, Soledad Alvear, que además de felicitarlos por las presentaciones, comenta lo siguiente: la polarización en el país, la inmediatez, las definiciones respondiendo a las tribunas, ¿cómo nos permitirá generar conciencia en la ciudadanía para lograr concientizar acerca de los desafíos futuros y elevar el debate? Expresidente Lagos, esto va dirigido puntualmente para usted. Bueno, yo creo que la forma de poder elevar el debate es contextualizarlo adecuadamente. La forma, ¿verdad?, como se ha estado procediendo por parte de la clase política últimamente no va en esa dirección. Y en consecuencia acá hay una dificultad real de entender cómo se hacen las políticas públicas y qué medidas se pueden adoptar en la nueva constitución. De ahí que en un instante plantee la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no tenemos en el Congreso también una dirección de presupuesto tan potente y poderosa como la que existe al servicio del Poder Ejecutivo, como es en Estados Unidos? Y en consecuencia nos podemos entender también en este tipo de situaciones. Hay otras formas también, yo creo que es posible buscar una mejora en lo que son las definiciones del punto de vista político. Efectivamente, creo que desde el punto de vista de los partidos políticos se siguen ordenando por ideas propias de la revolución industrial. Y cuando usted entra entonces a ordenarse por lo que es la revolución digital, es un poquito más complejo el tema. Y en ese sentido creo que obliga a un ayornamiento de las ideologías de los partidos políticos que está a la orden del día. No es posible seguir utilizando aquellos elementos propios de la época industrial ahora en el mundo digital. ¿Cómo le explica a usted que con el mundo digital haya un joven que inventa algo a través de esto y termina vendiéndolo en $1.000 millones o algo así en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se creó ahí? Si no es una capacidad intelectual para encontrar algo distinto de capital y trabajo, que es la innovación. Y la innovación pasa a ser un elemento tan importante en el mundo actual. Y cómo usted fomenta la innovación como un elemento nuevo. Siempre ha existido la innovación, por supuesto. ¿Qué más innovación que inventar el motor a vapor, verdad? Del señor Watt. Pero es evidente que la innovación es muy importante. Pero ahora, en esta nueva realidad, establece situaciones que nos obligan a repensar eso. Y ese es el sentido de mirar a futuro en una constitución. No podemos seguir con los moldes que heredamos de la revolución industrial cuando estamos en una etapa, en una época diferente. Y estos avances en materia digital ciertamente también han contribuido a la polarización, ¿no es cierto? Más que la polarización, más bien a este pensamiento binario entre buenos y malos, probablemente está exacerbado también en lo que es el uso de las redes y el mundo digital. Voy a dejar hasta ahí esa inquietud porque tengo que hacer una pregunta puntualmente para la profesora Lucía Santa Cruz. A propósito de las próximas elecciones, Lucía, tanto presidenciales como parlamentarias, se ha planteado que hay un riesgo de coalición, ¿no es cierto?, entre el orden vigente y el que pueda emerger de la Convención Constitucional, puntualmente pensando
en que esos nuevos cargos, ¿no es cierto?, y quienes los desempeñen, van a terminar finalmente supeditándose a lo que resuelva la Convención Constitucional. Y hay un tema importante ahí de legitimidad en juego. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? ¿Estamos ante un mandatario, por ejemplo, provisorio o facultades en suspenso? A ver, yo de hecho lo tenía incluida en mi charla, tuve que cortarla por el tiempo, porque creo que ese es el gran problema político que estamos enfrentando, que es el conflicto de legitimidad que necesariamente se va a generar entre la Convención Constituyente, que hoy día se siente, o por lo menos en algunos ejemplos se expresa como supuestamente la depositaria de la legitimidad total, incluso actuando más allá del mandato constitucional que tiene respecto a cuáles son sus funciones, pero que en todo caso goza, se percibe y goza además de gran legitimidad pública, con un nuevo gobierno que podría, y un nuevo Congreso que podría tener una integración muy distinta. De hecho, hay personas, yo no me atrevo a afirmarlo porque no tengo evidencia empírica, que dice que, por ejemplo, la representación tan baja de la centro-derecha en la Convención Constituyente no es realmente un fiel reflejo de su posición en la política en general. Y eso fue así en la elección de alcaldes y concejales. Tiene mayor representación. Puede haber un Congreso donde ese predominio de la izquierda más radical no se dé, y puede que haya mayor representación de unidad constituyente parlamentaria, y puede que haya una mayor representación de Chile Podemos Más. Y entonces, ¿cuál va a ser el órgano legítimo? Porque la Convención Constituyente podría decretar el fin del presidente electo, podría cerrar el Congreso, podría decir que vamos a tener un Congreso unicameral, y resulta que hay parlamentarios electos por 4 años que pueden ver truncado ese mandato por aquello que la Convención. Entonces yo creo que ahí nosotros creamos un arma de doble filo, porque hay muchos que pueden sostener de que era necesario una nueva institucionalidad, etcétera, etcétera, pero yo creo que no se pensaron adecuadamente todas las consecuencias que esto tenía en términos de corrupción de instituciones. Y eso es lo que hace que muchas personas miren con bastante aprehensión la política que vamos a enfrentar en el próximo tiempo. Muchas gracias, Lucía. Efectivamente, hay un nivel de desajuste, ¿no es cierto?, respecto de los tiempos y la institucionalidad. Nos quedan muy pocos minutos, pero quiero mencionar que la gran preocupación manifestada en las muchas preguntas que han llegado para ambos, creo que se repite la inquietud fundamentalmente respecto sobre la dificultad de conseguir consensos, lo que está pasando en este momento respecto de la Comisión de Ética en la Convención Constitucional. Todo está marcado un poco por este espejo nuevo, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional, la sanción al negacionismo, la definición de negacionismo. Hay muchas preguntas sobre eso para ambos. La dificultad, porque dicen que nos hemos referido acá en ambas exposiciones y también en las palabras iniciales del rector, respecto de la importancia del diálogo honesto, sincero, ¿no es cierto?, la disposición a llegar a acuerdos, a consensos, y lo complejo que eso ha resultado en estos primeros días de funcionamiento de la convención, que, insisto, se plantean las distintas preguntas como el espejo modelo, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente no vamos a tener el espacio para poder dar respuesta a todas esas inquietudes. Yo agradezco a las personas que las han hecho llegar. Creo que quedan planteadas probablemente para responderse en columnas o en futuros seminarios, y que esperamos volver a tenerlos, por supuesto, en CLAPES UC para seguir conversando sobre el acontecer nacional, ¿no es cierto?, y mundial. Yo quisiera pedirles en una forma de despedida que en un minuto pudiesen enviar un mensaje respecto de lo que es el tema de este seminario y a este Chile tan convulsionado, ¿cierto?, que espera de alguna manera escuchar
la sabiduría que acompaña a la experiencia que ustedes tienen. Por favor, voy a partir por el expresidente Ricardo Lagos para luego dar la palabra a la historiadora Lucía Santa Cruz. Expresidente. Bueno, respecto a lo último que se ha señalado, yo quiero expresar mi optimismo, porque efectivamente surgen temas de la Asamblea Constituyente que se toman en una gran discusión y después van diluyéndose porque las cosas vuelven a su cauce normal. ¿Cuántos temas han ocurrido en estos días? El tema del almirante volvió a su cauce normal, como tiene que ser. Creo en consecuencia que esto que se plantea ahora respecto de la Comisión de Ética o la subcomisión, en fin, son cosas que, planteamientos, como alguien dijo con más experiencia, que normalmente en estas constituciones llegan todos con ideas muy fuertes que las reafirman y están muy lejos de llegar a un consenso. Pero cuando se empieza a discutir artículo por artículo, cómo debe ser el Parlamento, cómo debe ser el Poder Ejecutivo, el Poder Presidencial, etcétera, cuando se entra al lleno de la escritura constitucional, creo que las disidencias son mucho menores. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener una buena constitución. Muchísimas gracias, expresidente Lagos. Señora Lucía. Yo creo que el optimismo hoy día es una obligación cívica. Yo debo decir que a mí me cuesta mucho más tenerla que al presidente Lagos, pero hago un ejercicio diario para tratar de recuperarlo y creo que tiene mucha razón en muchas de las cosas que ha dicho. A mí me pasa que mi optimismo radica principalmente en el hecho de que, dada la gigantesca abstención que hay en el país, nosotros no sabemos qué piensa ese más de 50% de la población que no vota. Y yo tengo la impresión que ese es un universo donde tal vez los consensos sean mucho mayores que los que estamos viendo en la convención actualmente. Y que si la clase política es capaz de evocar y de sintonizar con esa mayoría que a mi juicio debería ser menos polarizada, yo creo que hay esperanza. A mí me sucede que yo creo que esos años, esos 30 años que para mí fueron realmente excepcionalmente positivos, no fueron un milagro, fueron la respuesta a ciertas políticas que yo hoy día veo tremendamente debilitado el apoyo que ellas convocan. Y en ese sentido yo creo que lo más posible es que muchas de esas cosas que permitieron este desarrollo, superación de la pobreza, etc., van a ser muy debilitadas, como el derecho de propiedad, la extensión de las prerrogativas del Estado en materias económicas, en medio de los mercados libres y competitivos, el fin de la capitalización individual del sistema de previsión, que yo creo que ha sido un elemento muy importante en términos de generar mercado de capitales que pueda fomentar la inversión, el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay internamente una pugna entre el pesimismo y el, pero hay que apostar, como dice el presidente, al optimismo, porque es un deber cívico imperativo. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias al expresidente Ricardo Lagos. Ha sido un honor, un privilegio. Les agradezco su presencia y dejo con ustedes a Hernández Solminiak, director de CLAPES-UC, para poner término a este encuentro. La verdad que muy agradecido nuevamente a cada uno de ustedes, realmente muy iluminadora sus palabras, incluso la forma de ver, cada uno de ustedes nos ayudan a entender mejor lo que está pasando y cómo es el futuro, cómo esperar del país. Así que no es más que agradecerles nuevamente, agradecer al rector que ya se retiró, agradecer a Karen que nos ayudó en todo este proceso y a ustedes, los que están escuchando este seminario, agradecerles también su participación y esperamos tenerlos pronto en un nuevo seminario CLAPES-UC. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.